2024. Exactamente. Bueno, vamos a saludarlo. Y ya lo tenemos ahí con nosotros a Diego Boris, es docente y músico argentino, expresidente de INAMU, porque la Unión de Músicos Independientes, bueno, para ver cuál es la postura de ellos también. Diego, ¿cómo le va? Buen día. Ángel y Lodi la saludamos. ¿Qué tal, Lodi? ¿Qué tal, Ángel? Un gusto hablar de estos temas con ustedes. Igualmente. Bueno, a ver, ¿cuál es la postura, no, de este sector con respecto a esta publicación? Sí, primero, lamentablemente hay veces que se necesitan estas situaciones para hablar de qué es un derecho intelectual, qué es la propiedad intelectual, porque justamente son propiedades sobre bienes inmateriales. Estamos muy acostumbrados a tener muy claro de chiquitito la propiedad sobre los bienes físicos. Sí. Ya de chiquitito nos dicen, este lápiz es tuyo, ponerle el nombre, y tenemos como muy naturalizado, pero después lo que es la propiedad sobre bienes inmateriales, que son producto de la creación, muchas veces no se entiende bien el por qué alguien tiene que cobrar cuando se reproduce o se interpreta una canción que un compositor creó, ¿no? Es el salario de los compositores. Homero Manzi, Discépolo, por ejemplo, escribían letra de canciones, pero ellos no tocaban, con lo cual no les pagaban para verlos componer. Cuando otro artista interpretaba sus canciones, ellos tenían la posibilidad de cobrar. Es como el salario de los compositores y autores. En un momento le preguntan a Lito Nevia, ¿cuánto tardaste en componer Solo se trata de vivir? Y él dice 33 años, que era la edad que tenía cuando la compuso, todo lo que había leído, lo que había estudiado, etcétera. Esto para poner en marco de qué se está hablando cuando se habla del cobro, que no es un impuesto, lo que cobran las entidades de gestión colectiva, se llaman SADAIC, ADI, CADRA para los escritores, Argentores, sí, para lo que tiene que ver con obras de teatro, EDAC para lo que tiene que ver con cine, SAGAI para los actores. Son entidades de gestión colectiva que cobran un derecho, que es el de propiedad intelectual, que no se puede hacer en forma individual, porque es imposible que una persona dé autorización para que se difunda una canción, etcétera, etcétera, porque sería restringir la circulación de la obra. O sea que son por definición de administración y de gestión colectiva, y hay entidades que lo representan, que tienen leyes, que los avalan en cuanto a su gestión. Lo que ha hecho el decreto de ayer ha restringido muy fuerte el cobro del derecho intelectual en algunos espacios. Ya esto en el 2019, un decreto de el entonces presidente Mauricio Macri había achicado mucho los aranceles de cobro para lugares como habitaciones de hotel, fiestas privadas, etcétera, donde tenían dispositivos que permitían almacenar y reproducir música. Y ahora ya con este decreto, que es muy confuso, el problema que tiene, más allá de que se mete entre dos situaciones privadas, acá no hay fondos públicos, sí, está bueno plantearlo, no es que es un impuesto, no hay fondos públicos, son dos intereses de sectores privados. Uno es el dueño de un espacio que si puede evitar pagar algo y lo puede usar, y lo va a hacer, en este caso amparado ahora por el decreto, y en otro caso las entidades de gestión colectiva que tienen la responsabilidad de administrar el derecho de propiedad intelectual. Y acá el gobierno lo que hace es hacer un decreto saldando a favor de los sectores empresariales esa situación que es de debate privado, con lo cual también se abre una puerta judicial por lo confuso del decreto, que define lo que sería el ámbito de ejecución pública y habla de ámbito privado. Por eso hay ahí como dos bibliotecas. Claro. Uno puede decir que un colectivo tiene dueño, un colectivo, la empresa es dueña, pero el ámbito es público del colectivo, por eso también tiene regulación, y lo mismo las escuelas pueden ser son públicas, de gestión privada o de gestión estatal, pero la educación es pública. Son definiciones que tienen media biblioteca para un lado, media para otro, en lo judicial también, y que bueno, ahora en esta definición seguramente se van a generar muchos litigios, porque también se van a sumar sectores que dicen que no les corresponde pagar,
y eso suma litigiosidad judicial que muchas veces tarda años en resolverse. Para nosotros es muy perjudicial por eso, no solo porque el decreto sale a favor de un sector para evitar pagar un derecho intelectual, sino que también la confusión en la redacción del decreto puede generar una gran cantidad de demandas judiciales, porque hay sectores que dicen, no, a mí esto me ampara, aunque no estén amparados, me ampara y no voy a pagar a partir de ahora. Bien. Claro. Boris, respecto a este tema, digamos, ¿se cumple con esta cuestión de, digamos, de la propiedad intelectual? ¿Los autores cobran lo que tienen que cobrar o no lo cobran? ¿Termina judicializándose todo? Ahí hay, por ejemplo, hay entidades de gestión colectiva. SADAI, que es una entidad de gestión colectiva que administra los derechos de los autores y compositores en la Argentina. Realmente tiene una de las mejores leyes en cuanto a protección y cobro para los autores y compositores. Después, en la distribución, cada entidad trabaja mejor o peor de acuerdo a los artistas que participan en la vida social de esa entidad. Es como nosotros con respecto al país. Sí. Bueno, tenemos democracia, es una forma de gobierno buenísima. Bueno, seguramente nuestra sociedad funciona mejor cuando tiene más nivel de protagonismo de las diferentes generaciones en los ámbitos, sea gubernamentales, sea legislativo, sea ejecutivo, etcétera, que cuando la gente se desentiende de eso y lo ve como algo ajeno. Lo mismo pasa en una sociedad de fomento, en una cooperadora escolar. O sea, las entidades funcionan de acuerdo al nivel de participación y protagonismo que tienen las personas que son representadas por esas entidades. Y cada una funciona diferente, por eso yo nombraba la de SADAI para autores y compositores, CADRA para editores y autores de libro, AADI para los intérpretes, CAPI para los productores, DAC para directores cinematográficos, SAGAI para los actores cuando se repiten series o programas de televisión. Son derechos intelectuales, o sea, no son derechos de contrato solamente económico. Vos cobraste por hacer este trabajo, sí, pero si vos lo repetís muchas veces, y también para evitar a veces la competencia desleal que se podría tener de un actor compitiendo con él mismo en un horario de un canal y que no tenga ninguna retribución, claramente cuando reproducen Casados por Hijos, por decir algo, ahí Franchella cobra, digo, todos los que están en Casados por Hijos cobran, no fortuna, pero cobran, y en la cantidad de repeticiones es un dinero importante. Pues justamente es un derecho intelectual. Lo tiro chiquitito para no abusar del tiempo. Esto se empieza a pensar cuando se inventan los dispositivos para imprimir libros. Antes, un escritor, por ahí estaba 2 años escribiendo una novela, pero tenía que escribir a mano. Entonces, ¿cuántas copias podía hacer de una novela para poder venderlas en su vida? 1, 2, 3, porque tenía que hacerlas todas a mano. Cuando se inventa un dispositivo para reproducir e imprimir a gran escala, claro, el que había escrito la obra, que había tardado 2 años, vendía un ejemplar, y el que tenía la máquina vendía cientos, porque podía reproducirlos. Ahí se empieza a pensar que por cada ejemplar que se vende, el creador debería tener un porcentaje, aunque sea chico, de ese beneficio, ¿no? Monetizar de alguna manera. Es el derecho intelectual. Sí. Ustedes sacaron un comunicado, ustedes desde la Unión de Músicos Independientes, la OMI justamente, sostiene que sus derechos intelectuales son de carácter alimentario. Tal cual, tal cual. Y pidieron, que se derogue inmediatamente este decreto. ¿Hay algún tipo de respuesta acerca de este pedido? Y esto es un poder, una potestad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de hacer decretos. Cuando es un decreto ley, no sería este el caso, porque no quiere modificar una ley, sino que modifica otro decreto, pero su redacción es ambigua y creemos que en breve se va a judicializar. El primer usuario que quiera no pagar, en términos empresario, etcétera, que quiera no pagar, se va a producir una judicialización. La UMI puede participar, como en otros casos, como amicus curiae del juez, como entendido en estos temas, y poder participar y dar su visión, ¿no? Creemos que prontamente se va a judicializar, porque va a haber sectores que se van a amparar en la redacción ambigua del decreto para no pagar un derecho
que corresponde. Claro. Digo, ¿por qué decimos que es alimentario? ¿De qué vive un autor y compositor que no interpreta? Digo, Homero Mansi y Discépolo, por poner dos casos Sí. extraordinarios, ¿no? ¿De qué vivían ellos? Nadie les pagaba por verlos componer. No se pueden vender las canciones. En la Argentina tenemos un sistema que protege al autor hasta de su necesidad momentánea. Las canciones son de las personas, no son de las compañías ni de las empresas. Entonces, si no se pueden vender las canciones, la única forma es que cuando otra persona interprete esa canción o se difunde esa canción, el autor pueda cobrar, ¿no? Es un derecho tan genuino, es más genuino en realidad, es más genuino que la propiedad sobre los bienes físicos, porque es producto Claro. de la creación. Pero bueno, hay gestiones y hay un sector grande de la sociedad que valora mucho más lo físico que lo producto de lo intelectual. Por eso a nadie le cae mal que alguien tenga 5 casas y cuando se muere esa persona la deje de herencia. Ahora, cuando alguien deja 50 canciones y los herederos cobran por un tiempo determinado, parece que, ¿cómo va a cobrar si la persona falleció? Bueno, hay gente que acumula casa y hay gente que compone canción. Claro. Muy didáctico la explicación, Diego, muy amable. No, muchas Siendo gracias a ustedes docente, por hablar claro. de estos temas. No, por favor. Espero haber puesto un poco de claridad en un tema que a veces hay Sí. como mucha confusión. Todavía, ¿eh? Gracias, Diego, que tengas buen día. Gracias a ustedes, Lodi y Ángel. Que siga muy bien, Abrazo, ¿eh? Ahí estaba. Diego Boris, docente y músico argentino, expresidente de INAMO, hablando acerca, bueno, de este decreto 765/2024 que fue publicado en un boletín oficial con respecto a la propiedad intelectual. Sí, bueno, escuchamos otra campana respecto a a este decreto que sacó el gobierno nacional hace pocos días. 10 de la mañana, 14 minutos.